Hace apenas un año, el gobierno de España aprobaba una ley que tenía que ver con la configuración de las familias y en ella reconocía hasta 16 tipos distintos o categorías distintas de familias. Y aunque algunas de ellas responden a una configuración que a la mayoría de los que estamos aquí nos resulten inconcebibles, realmente son muestra de la dirección hacia la que se conduce todo. Pero, sin embargo, ninguna de estas familias o de este tipo de familias resulta tan extraña, tan anómala, tan poco natural, tan poco habitual como esta que Jesús nos va a proponer aquí en el texto que tenemos por delante en esta mañana. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 12 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 hasta el 50. Y es que por Cristo, en Cristo y por medio de Cristo, Dios nos va a dar acceso a una familia única e incomparable, la definitiva, la suya, la familia de la fe. La más extraña de todas las familias, la más insospechada de todas las familias, la más extraña y la más poco natural, la más poco habitual y sin embargo la mejor de todas. Vamos a leer en este texto del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46, dice así la palabra de Dios. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Una lectura que nos sitúa ante la familia menos normal, menos natural, más insospechada y sin embargo la mejor de todas. Y el primero de los dos elementos que nos confirma cuál es la familia definitiva lo encontramos en los versículos 46 y 47 que acabamos de leer y no es otra cosa que la demanda de la familia de Jesús. La demanda de la familia de Jesús. Leamos de nuevo el versículo 46. Dice que mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. El texto dice dos veces que la madre y los hermanos del Señor estaban afuera. Y el versículo 1 del capítulo 13 de este mismo Evangelio de Mateo nos informa de que es Jesús el que va a salir fuera. Fuera de lo que parece que era una vivienda, una casa particular. No se nos dice exactamente dónde estaba, aunque algunos eruditos proponen, como en otras ocasiones había sucedido ya, que se trata de la casa de Pedro y de su hermano. Pero no lo sabemos a ciencia cierta porque el texto no nos lo dice. Lo que sí sabemos es que Jesús continúa su estadio en Galilea. Y es desde donde ahí que Jesús está enseñando. Es desde donde ahí que Jesús se dirige a la multitud. A una multitud tan grande que no hay lugar para acogerlos.
No hay espacio para atenderlos dentro de lo que parece ser esta vivienda. Y por eso dice el texto que muchos están fuera. Están fuera queriendo entrar. Están fuera queriendo escuchar. Pero en el caso de la madre y de los hermanos de Jesús, están fuera queriendo abortar la reunión y llevarse de esa manera al maestro que les enseña. El texto paralelo en Lucas nos indica que no podían acercarse a Jesús para lograr su cometido a causa del gentío, porque era demasiado numeroso. Había gente dentro, había gente fuera, y tanto era el número de personas que aunque la madre y los hermanos de Jesús se quieren acercar a Jesús, no logran conseguirlo, no logran alcanzarlo. Mateo, el evangelista, nos señala que el propósito de su aparición en escena, la aparición de la madre y de los hermanos de Jesús, es el de hablar con Él, es el de dirigirse a Él. Versículo 46, permanecían fuera deseando hablar con Él. Y este término, esta palabra, desear, señala una pulsión particular, una determinación particular, una determinación firme, una determinación decidida, convencida. De hecho, es la misma palabra que Jesús emplea en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando le dice a sus discípulos eso de buscad primeramente el reino de Dios. De esta manera estaban buscando los hermanos y la madre de Jesús a este Jesús. La idea es la de que insistían en ello. La idea es la de que le daban prioridad por encima de cualquier otra cuestión. La idea es que procuraban con ansia, con afán, con determinación, encontrar a Jesús y hablar con Él. Casi las mismas palabras se repiten una vez más en el versículo 47 y en esta ocasión se colocan en la boca de un desconocido presente en el lugar de los hechos. Y la pregunta que surge en cualquiera que lea este texto es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué la madre y los hermanos de Jesús van a tratar no solamente de acercarse a Jesús, sino de llevarse a Jesús? El evangelista aquí, Mateo, no nos explica la razón, pero Marcos en el texto paralelo, en esta ocasión en el capítulo 3, versículo 21, clarifica exactamente cuál era la verdadera intención de la madre y de los hermanos de Jesús. Y la verdadera preocupación de la familia de Jesús es la siguiente. Dice Marcos 3, 21, cuando sus parientes oyeron esto, se refiere a lo que estaba sucediendo con Jesús y los fariseos y los escribas, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Esta es la reacción de sus parientes. Esta es la reacción de su familia. Ir a buscarlo. Pero no porque están preocupados por las consecuencias, sino porque están disgustados con las circunstancias. Las circunstancias y las apariencias. Con la imagen que Jesús está dando en medio de este gentío. Esto es lo que preocupa a la madre y a los hermanos de Jesús. El nombre que Jesús está recibiendo, porque el nombre que Jesús está recibiendo, por extensión, les afecta también a ellos. La imagen que Jesús está recibiendo, porque por extensión la imagen que Jesús está recibiendo les afecta también a ellos. ¿Y cuál es esa imagen? ¿Cuál es ese nombre que Jesús está recibiendo y que incomoda tanto a la madre y a los hermanos de Jesús? Bueno, a lo largo de este capítulo 12 hemos estado observando cómo hay una acusación recurrente por parte de las autoridades espirituales
entre los judíos en contra de la persona de Jesús. Y no es otra que este Jesús, lejos de ser el Mesías, que este Jesús, lejos de ser un enviado del cielo, que este Jesús, lejos de traer sanidad y libertad, es un siervo del diablo. Este Jesús, dicen los líderes y autoridades religiosas, es uno que sirve a los intereses de Satanás. Y eso ha generado una gran expectación y por eso hay una multitud alrededor de Jesús, pero también ha provocado una gran confusión. Pero Él mismo se encargará de clarificar, de resolver, de responder a estas acusaciones, explicando cuál es su verdadera identidad, señalando cómo de elevada es su superioridad sobre ellos y sobre cualquier otro. Y sin embargo, en ese tiempo de conversación, en ese tiempo de diálogo, en ese tiempo de intercambio de opiniones, hasta que Jesús no les deja hablar y va a ser Él el que se explique, es muy probable que en ese tiempo, y mientras todo eso está teniendo lugar, algunas personas hayan ido a llamar a María y a sus hermanos con el fin de informarles del escándalo, porque realmente era un escándalo. Este Jesús que se había hecho popular en toda la región de Galilea y que se movía de pueblo a pueblo y de ciudad a ciudad anunciando la venida del reino de Dios, está siendo desarticulado, está siendo censurado, está siendo deslegitimado, está siendo directamente acusado por parte de las autoridades religiosas, no solamente de no tener el permiso y la autorización para predicar, sino directamente de servir a los intereses del mismo Satanás. Así que es probable que algunas personas que conocían a la familia de Jesús se hayan acercado para hacerles notar lo que estaba sucediendo y de ahí que la familia acuda al lugar de los hechos, porque si no, ¿cómo es que sabían que Jesús estaba allí y que Jesús estaba diciendo lo que estaba diciendo? Así que los líderes religiosos, las autoridades locales, los fariseos y los escribas han declarado públicamente que Jesús es un agente del diablo y María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, se va a posicionar. Pero se va a posicionar no precisamente del lado de Jesús. La realidad es que se avergüenzan de él. Y si en este momento lo que pretenden es esconderlo, es alejarlo del foco, esa vergüenza progresivamente va a dar lugar a la distancia y después a la indiferencia. Pero finalmente, y todavía más preocupante, al desprecio. Esta es la manera en la que Jesús está siendo tratado por sus propios familiares, por los que están más cerca, por los que lo han visto crecer, por los que desde el momento en el que el ángel se aparece primero a su madre y después a su padre, saben que Jesús no es una persona cualquiera. Y han visto cómo el Señor ha ido protegiéndolo a lo largo de su vida en este mundo. Y han visto la manera en la que Él ha irrumpido, llevando a cabo señales y milagros que solamente pueden venir de lo alto. Han visto también cómo otro familiar de ellos, Juan el Bautista, ha señalado a este Jesús como el Mesías esperado. Han visto cómo Él se ha conducido siempre. Y sin embargo, dice el texto, que cuando llegan al lugar, la madre y los hermanos de Jesús, todos ellos sin excepción, el texto no señala que hubiese disparidad de opiniones, se posicionan del lado de las autoridades religiosas y pretenden abortar lo que en ese momento está siendo un tiempo de reunión en el que Jesús enseña a la multitud. Vamos por un momento al capítulo 13 de Mateo, versículo 55, apenas
una página más allá en tu Biblia y cuando lleguemos, si el Señor lo permite, a este pasaje, tendremos ocasión de analizar mejor el caso. Pero percibimos algo aquí, y es que llegado a este punto del ministerio de Jesús, su familia ya no tratará de ocultarnos, sino directamente serán ellos los que pongan tierra de por medio entre Jesús y el resto. Mateo 13, versículo 55. Dice el texto ahí, ¿no es este el hijo del carpintero? Están hablando personas del pueblo y dicen, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero él les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Su familia ya no trata de ocultar a Jesús, ahora son ellos los que tratan de poner tierra de por medio con Jesús. Los que se ponen a un lado, los que directamente se sitúan en otra esfera. Y es la gente la que relaciona a Jesús con su familia, porque la familia de Jesús no está con Jesús. La familia de Jesús no sigue a Jesús. La familia de Jesús no acompaña ni apoya a este Jesús. Es la gente la que los conecta. No son ellos porque no le siguen. Ellos son parte de la multitud. No confían en Jesús. Son parte de la multitud de la que el texto dice se escandalizaban de él. Y fijaos cómo Jesús menciona algo que no podemos pasar por alto. Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es todavía más específico. Y si a alguno le quedaba alguna duda de que quizás Jesús está pensando en la multitud y no en su familia, él habla de su tierra y él habla de su casa. En su propia tierra y en su propia casa, Jesús es una vergüenza. Jesús es rechazado. Jesús es omitido. Pero esa vergüenza se convertirá en indiferencia primero y en oposición después. Porque cuando nos acercamos unos días apenas antes de que Jesús sea crucificado, sus parientes, su familia, no solo no sigue a Jesús, sino que desprecia a Jesús. Y de alguna manera lo quiere exponer a la ira y al rechazo de no solamente los vecinos, sino en este caso las autoridades espirituales de la ciudad de Jerusalén. Vamos por un momento a Juan capítulo 7, versículo 1, porque esto nos está ayudando a entender qué clase de relación tenían la familia de Jesús con Jesús. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice ahí, después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Notamos el tono burlesco, el tono de desprecio en las palabras de los hermanos de Jesús para con Jesús. Le dicen, si haces estas cosas, versículo 4, entonces muéstrate al mundo. Porque añade en este caso el evangelista Juan, que era conocedor de lo que estaba sucediendo, que sabía quiénes eran, que se había criado cerca de ellos, y dice, ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. La familia de Jesús se desmarca de Jesús, se distancia de Jesús, no se identifican con Jesús. Más bien se burlan de Jesús,
más bien desprecian a Jesús. Lo desprecian y lo rechazan. Y esto que le está pasando aquí a Jesús debería animar a más de una persona en este lugar. Porque más de una persona en este lugar forma parte de un hogar en el que no se comparte ni su fe ni su entusiasmo por el Evangelio. Vive en un contexto en el que es minoría. Quizás esa persona hoy, aquí y ahora se siente sola. Quizás esa persona hoy, aquí, se siente desanimada y frustrada, probablemente incomprendida también. Pero fíjate en lo que está sucediendo aquí. Porque ni la madre, ni los hermanos de Jesús creen en Jesús. Y no es que no son testigos de las evidencias, porque no creen en Jesús a pesar de las profecías. No creen en Jesús a pesar de las señales. No creen en Jesús a pesar de los milagros. No creen en Jesús, igual que sus vecinos no creen en Jesús. Igual que los fariseos y los escribas no creen en Jesús. Igual que las multitudes que acudían a verlo no creen en Jesús. Y aun viniendo de distintas regiones y de distintos países incluso, todos ellos han visto lo que Jesús había sido capaz de hacer. No es una falta de evidencia lo que les impulsa a rechazar a Jesús como un farsante, como una persona desequilibrada. Su madre y sus hermanos habían visto todo lo que Jesús era capaz de llevar a cabo. En el mismo lugar en el que se habían criado, en los alrededores y más allá, pero no le creen. De hecho, piensan que está loco, fuera de sí. Y no es un resultado de falta de evidencias, pero tampoco es resultado de que Jesús llevaba una doble vida. A veces hay individuos que se hacen llamar cristianos y que se presentan como cristianos, pero los que están más cerca, los que les observan más de cerca, saben que lo que dicen no se corresponde con lo que hacen. Se dan cuenta, son plenamente conscientes de que existe una gran contradicción, una gran hipocresía entre todo lo que estos saben, entre todo lo que estos leen, entre todo lo que estos dicen y entre lo poco que demuestran en su casa. Una gran hipocresía entre lo que estos individuos afirman creer y lo que demuestran vivir. Pero esto no le sucedía a Jesús. Él siempre había sido obediente en su casa. Él siempre había sido amable y educado y responsable y respetuoso en su casa. Todo el tiempo, en cada una de sus interacciones con los que están lejos y con los que están cerca, con los desconocidos en el camino y con los hermanos en el fragor del juego y en medio del contexto del hogar. Y no hay nada que se le pueda reprochar a Jesús. A lo largo del siglo XVIII surgió una serie de predicadores, particularmente en el mundo anglosajón, que hicieron temblar las puertas del infierno, porque su predicación fue tan poderosa, su capacidad y entrega y dedicación tan notable, que aún los que no creían reconocían que estaban ante personajes únicos jamás vistos. Pero no solamente fueron los grandes predicadores del tiempo que se conoce como el del Gran Avivamiento los que quedaron enmarcados para la historia. En realidad estos fueron una excepción. La mayoría de ellos no pasaban de ser penosos expositores que llevaban una vida tan miserable y tan vulgar como el resto de los feligreses que se reunían a su alrededor en el día domingo. No todos ellos fueron un ejemplo. De hecho, la corrupción moral que afectaba a esa era no entendía de rangos ni de especímenes
o especies eclesiásticas. Y se cuenta la historia de uno de estos predicadores que era capaz de presentar un discurso elaborado el domingo, coherente el día domingo, pero que pasaba el resto de la semana bebiendo y maldiciendo en la taberna como el resto de sus vecinos. Al punto que en una ocasión extrema, incluso para él, alguien con una conciencia totalmente cauterizada, se dio cuenta de que como pastor de la iglesia debía intervenir. Así que salió de la taberna una noche para tratar de convencer a un joven que había dejado a una chica embarazada y que se dedicaba a reírse de ella en el pueblo, a que debía tomar cartas en el asunto y hacerse responsable de sus actos. Pero ¿cómo afrontó esta situación tan desagradable? No se le ocurrió otra cosa que disfrazarse de demonio y acudir al encuentro de este joven en medio de la noche, cuando estaba bebido, y convencerle de que estaba obrando mal y debía casarse con aquella joven. Esta historia parece ridícula, un pastor disfrazado de demonio tratando de convencer a un borracho de que lo que está haciendo está mal. Imaginaros qué clase de dirección. Un pastor, por cierto, que había estudiado en Cambridge, no es que fuera un ignorante. Esta historia parece ridícula, pero realmente pone de manifiesto cómo algunos afrontan el ministerio cristiano, lejos de Dios, sin hacer uso de los recursos de Dios y buscando no los intereses de Dios, sino los suyos propios. Y la familia, por supuesto, volvamos a nuestro tema, la familia se da cuenta de eso. Cuando hay alguien que el domingo se viste bien, o se perfuma, o incluso se ducha, pero el resto de la semana huele peor que un cerdo en la piara, y no estoy hablando literalmente del olor, sino de la manera de conducirse. Cuando alguien trata de provocar sus mejores modales y de presentar su mejor versión, pero el que está al lado en la silla sabe que eso totalmente es una farsa, que eso totalmente es un protocolo que dentro de un rato se esfumará y ya en el camino a casa seguiremos discutiendo como siempre. Esto sucedía con el pastor desequilibrado del que os he hablado en un momento y sucede con muchos otros. La familia detecta lo que quizás a otros les cuesta o no les es posible detectar. En el caso de aquel predicador, William Grimshaw, que así se llamaba, de manera muy poderosa el Señor lo salvó y lo cambió y llegó a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Pero tristemente muchos otros viven su vida y agotan su vida viviendo de esta manera, hipócritamente, mostrando una versión a algunos y demostrando otra versión cuando están en lo íntimo del hogar. Que el Señor nos libre de vivir de esta manera. Y sin embargo, Jesús no tenía ningún problema de carácter ni tampoco de conducta. Y en este tiempo de su ministerio, tanto su madre como sus hermanos, a pesar de vivir una vida recta, a pesar de haber sido siempre prudente y obediente, a pesar de enseñar lo que es coherente con la palabra de Dios, a pesar de llevar a cabo obras que ningún ser humano de su generación jamás había soñado ni tan siquiera con poder realizar, tanto su madre como sus hermanos piensan que Jesús ha perdido la cabeza, que se ha vuelto loco. Esa sería una traducción literal de ese no está en sí que dice Marcos 3, versículo 21. Está fuera de sí, está loco, se ha vuelto loco. Qué terrible posición, qué terrible pensamiento de estos familiares para con Jesús. Pero gracias a Dios, y esto es un ánimo para los que tenemos familiares cercanos que aún a día de hoy rechazan el Evangelio. Gracias a Dios que aún que a día de hoy, en esta misma hora, se oponen al Evangelio o directamente no muestran ningún interés en el Evangelio. Sabemos que en un momento determinado, al menos
varios de estos familiares que se oponían a Jesús, que lo veían como un loco, se rindieron ante él. Y en el capítulo 1 de la carta, o mejor dicho, del libro de los Hechos, versículo 14, se nos dice que María y algunos de sus hermanos están allí presentes en ese grupo que sabe que Jesús ha resucitado y que espera instrucción para ver cuál es el siguiente paso de la misión. Su madre y sus hermanos forman parte del grupo de creyentes reunidos en el aposento alto. Y uno de ellos, Santiago, hasta terminaría por escribir una carta del Nuevo Testamento. Hay esperanza si confiamos en Cristo y en sus propósitos. Él sabe mejor que nosotros. Y lo que nos toca no es cambiar el discurso, no es dejar de hacer lo que hemos venido haciendo, es confiar que de la misma manera que Dios nos alcanzó a nosotros, en su gracia puede hacer también lo mismo con aquellos que todavía están lejos de Él. Oremos por esto, intercedamos por esto, que nos duela, sí, pero dejémoslo al Señor. Que nos preocupe, sí, más que otras cosas mundanas y secundarias que ocupan nuestros pensamientos, pero dejémoselo al Señor, pidámoselo a Él y esperemos también en Él. Ahora mismo, en cambio, en este momento del ministerio de Jesús, tanto su madre como sus hermanos piensan que Jesús ha perdido la cabeza. Y hemos estado hablando durante unos cuantos minutos, con total naturalidad, por cierto, sobre un elemento esencial en este pasaje. Esencial en este pasaje, y me atrevo a decir también, innegable en la Escritura. Y me refiero al hecho incontestable de que Jesús de Nazaret, el Jesús del que nos habla el Evangelio, tenía familia. El texto dice específicamente aquí, madre y hermanos. Y hasta hemos leído algunos de sus nombres. Y ambos, la madre y los hermanos de Jesús, quieren llevarse a Jesús. Ambos, la madre, insisto en esto, la madre y los hermanos de Jesús consideran que Jesús ha perdido la cabeza. Ambos, la madre y los hermanos de Jesús, desean, ansían, buscan prioritariamente apartarlo de las gentes. Y Jesús va a responder a este intento. Va a responder a esta actitud de los suyos para con él de una manera sorprendente, inesperada, inédita. Y esto nos lleva al segundo aspecto que este texto nos presenta. Hemos hablado de, por un lado, la actitud de la familia de Jesús, hemos hablado de la demanda de la familia de Jesús, y en segundo lugar debemos hacer lo propio de la delimitación de la familia de Jesús. Delimitación, esto es lo que Jesús va a hacer aquí, delimitar quiénes son realmente parte de su familia. Versículos 48 al 50, vamos a leerlo una vez más. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús tuvo familia, pero también tuvo un concepto adecuado de la familia. Eso no significa que Jesús despreciaba a su familia. Eso no significa que Jesús minusvaloraba a su madre o a sus hermanos. Como alguien ha dicho, Él los ama más de lo que ellos le aman a Él. Pero todavía no lo saben. Todavía no lo han entendido. A diferencia de lo que sucede con las sectas, que lo primero que hacen es apartarle a uno de la relación con su familia, es alejarle a uno de la relación con su familia. El cristianismo tiene un alto concepto de la familia.
Jesús tiene un alto concepto de la familia, porque si alguien favorece a la familia, si alguien fomenta, si alguien promueve la familia, ese es Jesús. Él es el que ha diseñado todas las cosas. Él es el que ha creado todas las cosas, incluida la familia. Y a lo largo del ministerio va a hablar y va a instruir acerca, por ejemplo, del matrimonio, del rol del padre, del rol de la madre, del rol de los hijos, de la relación con sus hermanos y de la relación entre hermanos. Pero hay algo que él, el diseñador de la familia, el creador de la familia, el instructor de la familia va a hacer también, y es recordar cuál ha de ser la posición de la familia. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 37, dice: el que ama padre y madre más allá de lo que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más allá de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Algunos hoy, y creo que decir algunos es ser bastante generosos, muchos hoy tergiversan el sentido de la familia, también dentro de la iglesia, bien para descuidarla, dando prioridad a otras cosas, desatiendo a la familia para supuestamente dedicarse a la obra y el servicio al Señor, bien para idolatrarla, exaltando a la familia como razón para distanciarse de las cosas de Dios. Ellos no lo llamarían un descuido, no lo considerarían un desvío, pero planifican su vida familiar por un lado y las cosas de Dios por otro, como si perteneciesen a categorías distintas. Se enfocan en pasar tiempo en familia, y esto es algo saludable y esto es algo deseable, pero a costa de dejar las cosas de Dios a un lado. A costa de dejar a la iglesia a un lado, a costa de dejar a la palabra de Dios a un lado. Y no significa esto que la palabra de Dios no forme parte de su cultura familiar, pero es una pequeña parte de su cultura familiar. Y esto es un gran error. Esto es un triste error. ¿Por qué te recordarán tus hijos un día? ¿Por qué o cómo te recordarán tus padres? ¿Por haberles llevado al parque en el caso de los hijos? ¿O de vacaciones en el caso de los padres? ¿O por haberles acercado más a Cristo? ¿Por haberles comprado el último videojuego? ¿O por haberles enseñado a conocer y a apreciar la palabra de Dios? No deberíamos caer en el legalismo, pero que a nadie se le olvide que la mayor preocupación y la mayor satisfacción también para un padre o una madre o un abuelo o un tío, como escribiría el apóstol Juan, es que los hijos anden en la verdad. No hay mayor preocupación y no hay mayor satisfacción. Y hemos de aplicar aquí también las mismas palabras. ¿De qué sirve ganar todo el mundo y perder el alma? Y yo me atrevo a añadir, o descuidarla por el camino. Y para ellos que todavía no han conformado una familia y están en disposición de hacerlo, si estás buscando un esposo o una esposa, busca uno que ame a Cristo más que a ti. Porque esta será la garantía de que te amará a ti más de lo que se ama a sí mismo o a sí misma. Porque esta es la garantía de que buscará tu bien por encima del suyo propio. Esto es lo que de alguna manera Jesús quiere enfatizar en estos versículos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué?, nos preguntamos nosotros. Jesús responde: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Es significativo aquí que Jesús emplea una figura del lenguaje, una metáfora, y esto es un golpe muy directo a una cosmovisión en la que la madre de Jesús llega incluso a ser ya no igual, sino más que el Hijo y que el Padre. Porque para algunos lectores la madre no es solamente la madre, es la reina del cielo. Pero sus hermanos son más bien parientes. Qué curioso. Para algunos lectores, la madre no solamente es la madre, sino que también es corredentora, es mediadora, recibe y contesta oraciones y súplicas de los hombres. Pero al mismo tiempo, los hermanos son más bien amigos cercanos. Esto es algo que en el texto bíblico no se sostiene por ninguna parte. Pero presta atención a cómo Jesús utiliza las palabras aquí. Inmediatamente nos damos cuenta de que son precisamente el Hijo, es decir, Él mismo, y el Padre los que son puestos a un lado, los que son colocados en una categoría propia, y después están todos los demás. Después está todos los demás a los que se les permite relacionarse con ellos de una manera única, pero nunca solapando u ocupando el lugar que solamente a ellos les corresponde, el Padre y el Hijo. Y todos los demás seremos madres, seremos hermanas, seremos hermanos, pero solo hay un Padre y solo hay un Hijo. Al mismo tiempo que esto está siendo explicado aquí, no debemos perder de vista la imagen íntima, cercana, la más cercana posible que Jesús nos plantea y nos propone aquí. Aún teniendo en cuenta lo importante que era la familia en la cultura de la época, o más bien, teniendo en cuenta lo importante que era la familia en la cultura de la época, porque aquí está la cuestión. En Cristo y a través de Cristo, no solamente tenemos acceso a Dios el Padre, sino que venimos a ser parte de los propósitos de Dios el Padre. Al punto que dice Jesús que los que hacen su voluntad, es decir, los que no se avergüenzan de Él como su madre y sus hermanos, los que le obedecen, los que dejan a un lado los baremos y los estándares del mundo, los que disfrutan de una íntima comunión con el Hijo de Dios, como si de un hermano se tratase, como si de una hermana se tratase, como si de una madre se tratase, se relacionan con Él. Esto es algo inconmensurable. Yo no sé si has logrado formar la familia que deseabas o si perteneces a la familia que te hubiera gustado pertenecer. Muchas veces esto no depende de nosotros. Evidentemente en el caso de los hijos no depende de nosotros, pero aún en el caso del esposo, de la esposa, no siempre ha dependido de nosotros. No siempre hemos escogido bien o no siempre lo hemos pensado bien. Pero lo que aquí Jesús nos señala es que existe la posibilidad de relacionarse íntimamente con Él como si de una familia se tratase, una vinculación irrompible, inquebrantable, con el Dios del cielo y de la tierra y su Hijo, el Santo y el Sublime. Esta misma semana alguien me decía, bueno, ¿cómo es posible saber quiénes son los salvos? ¿Quiénes son del Señor? Y no es la primera vez que alguien se acerca con esta misma pregunta. Constantemente las personas se cuestionan si realmente son de Él o no. ¿Queremos saber quiénes son los que verdaderamente caminan con Dios? Los que verdaderamente están cerca de Dios. El texto nos lo dice. Son los que hacen la voluntad del Padre. Y esto es lo que Jesús está enfatizando aquí. La familia verdadera de la fe está compuesta por hombres y mujeres que hacen la voluntad del Padre porque reconocen que no hay otra voluntad válida,
que no existe otra voluntad tan certera y tan adecuada como la del Padre, que rechazan la suya propia y se arrepienten de haber querido vivir bajo la dirección de su propia alma y se vuelven a Dios confesando sus pecados y abrazando y agarrando a Cristo como el único capaz de llevarlos al cielo. Esto es lo que el apóstol Juan amplía en su primera epístola que estamos estudiando los días jueves. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, dice el texto, y no hay verdad en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, dice Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esto no depende del rango que ocupemos en la sociedad, lo cual era impensable en aquella época, porque las distintas clases, los distintos rangos, las distintas castas no se relacionaban entre sí. Esto no depende del rango que ocupes, de la cuenta bancaria que tengas o del género, algo que también era impensable en aquella época, porque a las mujeres no se les permitía estudiar, no se les permitía ser discípulas de nadie, y aquí no hablamos simplemente de relacionarse con Dios o de aprender más acerca de Dios, aunque estas realidades sean parte y estén implícitas, sino de pertenecer a la esfera íntima de Dios, al punto que Jesús diga, esta es mi madre, este es mi hermano, esta es mi hermana. Qué texto tan impresionante. Dios diseñó a la familia como la base, el núcleo, el epicentro desde el que la humanidad ha de conducirse y ha de construir. Y sin embargo, hoy más que nunca nos encontramos con un momento crítico para lo que es la familia en general. En el peor que este mundo o que el ser humano haya conocido. Familias desordenadas, familias desestructuradas, familias deformadas, familias divididas, familias divorciadas, familias distanciadas, familias destrozadas. Y en una mayor o menor parte todos nos identificamos con esto, porque no existe ninguna familia que esté libre de ello. En España tenemos una expresión que es la de la oveja negra, ¿verdad? En toda familia hay una oveja negra, se dice. Bueno, una vez conocí a un mexicano que me dijo, en toda familia hay un frijolito negro. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo cambiamos los refranes y los dichos según el lugar en el que estamos? Pero la realidad, digamos oveja o digamos frijolito, es que todas las familias hacen aguas. Todas las familias luchan. Todas las familias sufren tensiones. Todas las familias lidian con la realidad de que somos pecadores, de que vez tras vez dejamos que nuestras inclinaciones nos dominen, de que vez tras vez tratamos de imponer nuestro criterio por encima del que está al lado y no importa cuánto amemos o cuán poco amemos a esa persona. Esa es la realidad de las familias de las que formamos parte. Pero hay una familia, dice la Biblia, que no nos decepciona. Hay una familia que no nos abandona. Hay una familia que crece en número, que madura en discernimiento, que avanza en santidad. Una familia que realmente nos ofrece una perspectiva adecuada de la relación que Dios ha mantenido llevar a cabo con los suyos. Y es la familia de la fe, en la que el Padre y el Hijo se atreven a llamarnos madre, hermano y hermana a nosotros, viles y pecadores. Una familia que aunque tu padre y tu madre te dejaran, nunca jamás te abandonará.
Esta es la familia definitiva, la familia de Dios, la familia que Dios ha formado por medio de la obra y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La pregunta para ti en esta mañana es la siguiente: ¿formas parte de esta familia? ¿O todavía eres uno que de vez en cuando se acerca como visitante? Que el Señor tenga misericordia de ti, porque del mismo modo que Jesús fue estricto con la realidad y la verdad y supo diferenciar entre sus lazos con María y sus hermanos, eso mismo te sucederá a ti cuando un día te presentes en la presencia de Dios. La pregunta no será cuántas comidas familiares tuviste el gusto de asistir, sino realmente si eras parte integral de ese hogar, del hogar de Dios, por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en este día, realmente te damos las gracias de que hayas hecho todo lo que has hecho para incluirnos a nosotros, miserables pecadores, como parte integral de tu familia, con todo el derecho, con una herencia preciosa en camino, con un nombre, un nuevo nombre escrito en las palmas de nuestras manos, con una esperanza gloriosa, con un Padre que un día nos recibirá con los brazos abiertos, y no precisamente porque seamos mejores que los demás, sino porque la sangre preciosa de tu Hijo nos cubre de todo pecado. Él ha comprado nuestra pertenencia. Él ha sido el artífice de nuestra adopción. Y como hijos genuinos, así somos tratados hoy y seremos tratados por toda la eternidad. ¿Realmente hay algo mejor? ¿Realmente hay algo más inmenso? ¿Realmente hay una mayor muestra de amor en un mundo en el que constantemente se aborta a los no deseados? Dios ha adoptado a los que nadie más deseaba ni anhelaba. Dios ha salvado a los que un día fueron sus enemigos, pero a los que un día se les dirá: eres bienvenido, siéntate a la mesa. Gracias, Padre, te damos. Te alabamos humillados y agradecidos. Y oramos por aquellos familiares que siguen de cerca nuestra trayectoria, pero que no la comparten. A veces incluso se molestan cuando les hablamos acerca de nuestra fe. Te pedimos, oh Señor, que tengas misericordia de ellos. Que esa misma compasión que mostraste para con nosotros, la muestres también con ellos. Oramos compungidos de corazón, pero al mismo tiempo sabiendo que tú eres un Dios de misericordia y de gracia y de perdón. Ayúdanos a confiar más en el Evangelio, porque finalmente es lo único que puede abrir ese entendimiento trastornado, confundido, cegado. Pedimos esto, oramos esto, en el nombre de Jesús. Amén.